Instituto Universitario de Yucatán con Sistema Instituto Universitario Puebla, en la asignatura Equidad de Género, a cargo de la docente, la maestra María Victoria Domínguez Trujillo. Siendo el equipo número 1, presentaremos el tema Introducción a la perspectiva de género. Comencemos. ¿Qué es la perspectiva de género? Esto se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, también como la desigualdad y exclusión de cada individuo. Con esto se pretende justificar las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como también las acciones que se deben emprender para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de igualdad de género. ¿Esto para qué sirve? Permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Esto lleva consigo el mejoramiento de la vida, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas en un solo género, sino en ambos. Esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como redistribución equitativa de las acciones entre los sexos. Es, por ejemplo, en las esferas de lo público y lo privado. Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, entre ellos la crianza de los hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y también valores que reproducen la desigualdad. El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. ¿Cómo aplicar la perspectiva de género a un proyecto? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre? La planificación. Tenemos que ver cómo reconocer que existe una desigualdad entre hombres y mujeres. Analizar las necesidades de las mujeres para que tengan voz en el proyecto y empoderarlas. Ver las capacidades técnicas de la perspectiva de género. Generar espacios para el debate entre un hombre y una mujer. Ámbitos en los que se puede aplicar la perspectiva de género. Existen numerosos ámbitos en los que nosotros podemos aplicar la perspectiva de género. Algunos son como el trabajo. Ejemplo, existen desigualdades de salario. Para combatirlo es necesario que se elaboren políticas públicas que apuesten por la transparencia. La salud. La perspectiva de género se refiere a la necesidad de reconocer diferencias entre hombres y mujeres como el mismo derecho que tenemos. Al igual que, otro ejemplo, la educación. Las escuelas pueden educar a las futuras generaciones en igualdad de género de forma que se corrija cualquier tipo de desigualdad social. La institucionalización de la perspectiva de género. Para poder comprender la perspectiva de género hay que saber distinguir dos conceptos primero, cuáles son sexo y género. El primero es una característica física, biológica que optamos cada persona cuando nacemos. El género será el conjunto de características sociales que se construyen en torno a cada uno de los sexos. Por lo tanto, encontramos que de acuerdo a los dictados sociales y culturales, existe una diferenciación en las actividades que se supone deben realizar hombres y mujeres. Todo esto ha llevado un proceso. En 1975 fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas en México, con el propósito de avanzar en beneficio de la igualdad de derechos y participación de la mujer.
En 1980, realizada en Copenhague, convocó a los países miembros a evaluar el Plan de Acción de 1975. En 1985 fue realizada en Nairobi. Se convocó a los países miembros a evaluar los avances del decenio a las Naciones Unidas para la Mujer. En 1995 se celebra en Pekín, en la cual se reconoció la necesidad de introducir las perspectivas de género en las políticas y en la discriminación pública. Todo esto se ha llevado con fin de que nosotros nos podamos dar cuenta de que debe existir una igualdad y no debe existir un desequilibrio entre ambos sexos. El objetivo principal del programa de institucionalización de la perspectiva de género es formular políticas, leyes, normas y acciones específicas de intervención para el logro de relaciones equitativas. También como desarrollar instrumentos técnicos y metodológicos capaces de incorporar la perspectiva de género en la planeación, seguimiento y evaluación de programas. Sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos sobre el impacto diferenciado de la gestión gubernamental y disponer de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas institucionales de la equidad de género. El género como simbolización cultural de la diferencia sexual. El género es el conjunto de las creencias que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona como una especie de filtro, la cual interpreta al mundo, también como una especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas, dependiendo si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Todas las sociedades clasifican lo propio de una mujer y lo propio de un hombre. La cultura es un resultado, pero también una mediación. Lo simbólico es la institución de códigos culturales que mediante prescripciones fundamentales, como las de género, reglamentan la existencia humana. Todos los seres humanos nos vemos enfrentados a un hecho idéntico en las sociedades, la diferencia sexual. Cada cultura realiza su propia simbolización de la diferencia entre los sexos y engendra múltiples versiones de la dicotomía hombre-mujer. El habla posee una estructura que está fuera del control y de la conciencia del hablante individual, quien sin embargo hace uso de esta estructura presente en su mente. El lenguaje es un elemento fundante de la matriz cultural, con una estructura psíquica que incluye al inconsciente y mediante el lenguaje, que es universal, toma forma diferente, el cual los seres humanos simbolizamos la diferencia sexual. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que influyen y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de la persona en función de su sexo. Así, mediante el proceso de la constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que debe ser un hombre y una mujer. El género atribuye características femeninas y masculinas, a la cual son las esferas de la vida en las actividades y su conducta. Desde la infancia vamos percibiendo la representación de lo femenino y lo masculino, mediante el lenguaje y la materialidad de la cultura. En cuanto a la información, el género antecede a la relativa a la diferencia sexual en el desarrollo cognitivo infantil. Entre los 2 y los 3 años, niñas y niños saben referirse a sí mismos en femenino o masculino, aunque no tengan una noción clara en qué consiste la diferencia biológica. Muchos ni siquiera registran la diferencia anatómica, pero son capaces de diferenciar ropa, juguetes y símbolos más evidentes de lo que es propio de niña y propio de niño.
Es decir, a través del lenguaje se le comunica a los infantes que un niño es color azul, pantalón, camisa, carritos, y las niñas faldas, vestidos, color rosa, muñecas, juguetes de cocina. Todo esto porque nacemos bajo un tejido cultural en donde ya están insertada la valoración y creencia sobre lo propio de cada ser. Además, el sexo marca la percepción en el lado social, político, religioso y cotidiano. Pero las mujeres y los hombres, aunque distintos como sexo, somos iguales como seres humanos. Solo son dos ámbitos donde verdaderamente hay una experiencia diferente, el de la sexualidad y el de la procreación. Y pese a que estos son ámbitos centrales de vida, no constituyen en su totalidad del ser humano. Por ello, no dan lugar a formas de ciudadanía radicalmente diferentes para ambos sexos. Sin embargo, el sexismo opera en todos los campos. El género, como simbolización de la diferencia sexual, define a la mujer y al hombre como seres complementarios, con diferencias naturales propias de cada quien. La base de la construcción del género se encuentra en una arcaica división sexual del trabajo que hoy, en virtud de los adelantos científicos y tecnológicos, resulta obsoleta. Y aunque el género se ha ido construyendo y modificando a lo largo de los siglos, persiste todavía distinciones socialmente aceptadas entre hombres y mujeres que tienen su origen en dicha repartición de tareas. La simbolización se ha desarrollado en torno a tal división laboral que da fuerza y coherencia a la identidad de género. Género y proceso de democratización. La democratización es un proceso de transición política de un tipo de régimen a otro, en este caso a una democracia. Lo que es un hecho es que una transición política se origina por medio de un conflicto, el cual puede ser de valores o de intereses. En el primer caso, se va a ocupar un cierto grado de violencia para lograr el cambio, mientras que en el segundo se utilizan innumerables normas o reglas. Una transición política de un gobierno autoritario a uno demócrata es llamado democratización, la cual tiene como objetivo llegar de manera competitiva a un sistema de democracia. Esto es democratización, en la cual se llevan a cabo dos puntos importantes: violencia contra la mujer y cuotas de acción afirmativas en las listas de candidatos. Y esto se lleva a cabo en la política de género y la democratización en América Latina. Esto es un panorama general. En 1991, Argentina aprobó una ley nacional para acciones afirmativas, la ley de cupos. En 1995, en la última década, las leyes diseñadas para enfrentar la violencia contra las mujeres han sido propuestas y aprobadas en tales países: Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, entre otros. También en el presente año de septiembre de 1995, la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, patrocinada por las Naciones Unidas, tuvo lugar en Beijing, donde se llevaron a cabo leyes de primer cupo, propuestas contra la violencia de la mujer y puestos políticos en cámaras de senados y de senadores en diferentes países. Ahora bien, la política de género y la democratización en México. Estos son factores que han fortalecido el trabajo político de las mujeres mexicanas en los movimientos, los partidos políticos y en el Congreso, especialmente entre 1993 y 1998. En México, en 1952, salió la primera mujer elegida para un puesto en la Cámara de Diputados del Estado de México, quien fue la licenciada Aurora Jiménez de Palacio. Fue la primera diputada federal puesta por el estado de Baja California en el año de 1952 a 1955. También se escuchan de las mujeres Elvia Carrillo Peña, Aurora Mesa Andraca, María Cristina Salmorón,
Rosa Torres González, Aurora Jiménez de Palacios y Elisa Arellano Tapia, quienes han sido candidatas a puestos políticos en cámaras del Senado y de diputados. En 1988, la representación femenil alcanzó nuevas dimensiones, como en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, un 12.2% en Cámara de Diputados, la Cámara de Senados el 18.8%, y en ese mismo año se lanzó la primera candidata al puesto político de la presidencia de México, la licenciada Rosario Ibarra de Piedra. En 1991 tuvo un decremento en la Cámara de Diputados de un 8% y en la Cámara de Senadores de un 3.1%. En octubre de 1996, la Asamblea Nacional de Mujeres, que ha aportado muchos apoyos a la formación de las primeras comisiones de la equidad de género en la Cámara de Diputados y de Senadores, tuvo un incremento en la Cámara de Diputados y de Senadores del 17.2% y 15.7%, donde se llevaron a cabo las reformaciones de los puestos candidatos, donde México ha tenido un incremento del 17.2% hasta el 49.2% y 48.2% de mujeres ocupando puestos en Cámara de Senadores y de Diputados. México ha tenido varias candidatas a la presidencia. La primera fue en 1982, Rosario Ibarra de Piedra, con 1.8% de votos. 1988, Rosario Ibarra se volvió a lanzar a la candidatura y esta vez tuvo un 0.39% de los votos. En 1994, Cecilia Soto, por el Partido del Trabajo, se lanzó a la presidencia y tuvo un 2.75%. Posterior, en el mismo año, para las candidaturas, la licenciada Marcela Lombardo, por el Partido Social, del 0.47%. En el 2006, la licenciada Patricia Mercado, con un 2.78%. Y en el 2012, la licenciada Josefina Vázquez Mota, por el Partido PAN, se lanzó a la presidencia y tuvo un 26.1% de votos. Y la última que se lanzó a la presidencia, y no se sabe datos todavía aún de la licenciada, fue la licenciada Margarita Zavala en las elecciones anteriores. Y esto ha sido todos los procesos de género y democratización en nuestro país. Estos fueron los antecedentes que nuestras mujeres mexicanas han tenido a través de los años hacia los puestos presidenciales, Cámara de Senados y de Diputados, y han tenido un incremento favorable en la equidad de género.